Guiones y guionistas, capítulo 325. Hoy vamos a hablar con Pedro Collantes para ver cómo podemos rodar nuestro primer largometraje con tan solo 150.000 euros. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cubero, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del soñador mundo de los guionistas y el real arte de los guiones. Hoy tenemos un podcast muy especial porque tenemos un invitado que vuelve. Me refiero a Pedro Collantes. Y lo hace para contarnos cómo ha conseguido rodar su primer largometraje con tan solo 150.000 euros. Y no solo que lo ha rodado, sino que lo va a estrenar en el Festival de Venecia. Pero bueno, antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas. Porque tenemos cursos de todo, de cortos, de largos, de series, documentales, cursos con los que trabajar los personajes, las estructuras, las escenas, los diálogos. Y luego también hay otros cursos más especializados como el de marca personal de guionista o vender un guión, que eso ya son, bueno, pues para los que queréis ganar la vida como guionistas, claro. Hoy terminamos, por ejemplo, el curso de reescritura de guión, en el que estamos viendo un método que se conoce como el sistema de pases, que focaliza cada pase de la reescritura en un elemento concreto del guión. Y esta última clase, ¿no?, que se la dedicamos a el pase de recorte. El pase de recorte que con este pase sí que vamos a conseguir ya que nuestro guión quede perfecto para su producción. Y bueno, muchas gracias también por la acogida al segundo concurso de guiones de cortometraje que anuncié hace ya 2 semanas, porque bueno, ya me están llegando los guiones poco a poco, ya se van acumulando. Aunque bueno, ya me los leeré al final, porque bueno, os recuerdo que tenéis hasta principios de septiembre. Pero no relajéis, no lo dejéis para el final, porque bueno, podéis hacer, reescribir, y no solamente eso, sino también que podéis presentar más de un guión. Con lo cual, bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sentaros y a escribir ese guión de 10 páginas como máximo. Y como os decía antes, hoy vuelve al podcast un viejo amigo, Pedro Collantes. Él estuvo hace ya 2 años, en el 2018, en el podcast número 61 y estuvo hablándonos de guión de cortometraje. En ese momento yo le dije que volviese cuando hiciese un largometraje y lo prometido es deuda porque Pedro ya ha rodado su primer largometraje y a eso viene, a contarnos un poquito de ello. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Estás por allí? Aquí estoy, buenas, encantado de saludarte, David. Muy bien, estás ahí en Madrid ahora. Eso es, sí. En Madrid, que bueno, siempre, bueno, ahora con lo de la pandemia, Pedro habrá estado un poquito más quieto, pero vamos, él que ha vivido pues en Suecia, en Japón, en muchos sitios, pues en Holanda, ahora estás en Madrid fijo, ¿no? Ahora estoy en Madrid, sí, sí, estoy en Madrid. Como sabes, mi mujer Sayaka es de Japón, entonces vamos a Japón con frecuencia o con toda la frecuencia que podemos. Y bueno, este año no, este año claramente no nos hemos movido mucho de Madrid, pero sí, ahora mismo la base es aquí en Madrid, sí. Bueno, y una cosa, ahora hablaremos después de tu peli, pero otra cosa que ha pasado en estos 2 años que no hemos hablado por el podcast es que te has hecho un miembro de la Academia de Hollywood. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno llega a ser miembro de la Academia de Hollywood? Sí, sí, bueno, eso sí, fue hace 2 años, en el 2018. A ver, ¿cómo llega uno? No lo sé, supongo que hay muchas vías. Te puedo contar la mía, que fue un poco curiosa, peculiar. Hace 2 años la academia hizo como un outreach, así un llamamiento a los miembros, a los que ya eran miembros de la academia, para que recomendaran a nuevos miembros, ¿vale? Porque querían ampliar la academia, porque no sé si recuerdas que hace unos años hubo como mucha polémica, empezó a haber mucha polémica con el hashtag ese de Oscars So White. Bueno, Ajá. básicamente como mucho criticismo de que al final la academia, la gente que vota y que decide quién gana Oscars, pues había muy poca diversidad representada entre los miembros de la academia, ¿no? La gran mayoría eran hombres blancos mayores de 50 años, ¿no? Era como el 80% de los miembros entraban dentro de ese grupo. Entonces empezaron a hacer una campaña que llamaron The New Academy, ¿no? Como vamos a renovar la academia y vamos precisamente a
ampliarla, a que haya más miembros y que sobre todo, y en concreto que, o sea, el llamamiento era recomendarnos nuevos miembros que pertenezcan a pues más mujeres, más gente de otras etnias, de más diversidad en general y también de otras nacionalidades, ¿no? O sea, de diferentes países y tal. Y de alguna forma ahí entré yo, o sea, hasta la fecha, porque todavía estoy terminando mi primer largometraje, pues solo había hecho cortometrajes. Entonces yo entré en la categoría de cortometrajes, que es una categoría peculiar porque es una categoría que incluye cortometrajes, todos los géneros, documental, ficción y animación, y largometrajes de animación. Está todo agrupado en la misma categoría. Entonces, como ese llamamiento de recomendaciones funcionaba que si dos miembros de la academia recomendaban a una persona, al menos dos miembros, la academia se ponía en contacto contigo. Yo no sé cómo fue, o sea, a mí de repente me llegó de la academia, te han recomendado y envíanos tu portfolio, tu trabajo, tus links, tu biografía, no sé qué. Y claro, yo me sorprendí mucho. De hecho, la primera vez que me llegó el email pensé que era spam, porque digo, guau, esto tiene toda la pinta de un timo, ¿no? Pero parecía muy oficial, la dirección y tal. Y entonces sí que ya descubrí de una persona que conozco que también ha dirigido cortometrajes y que es miembro de la academia porque tuvo un cortometraje nominado al Oscar, me dijo, yo te he recomendado, ahora no sé quién más te ha recomendado. Entonces solo sé de una de las dos personas que me tenía que recomendar, sé la otra Qué bueno. quién es, si algún día lo descubro, pues le daré. Y ya una vez que la academia te pide tus cosas y tal, pues se lo envías y ya ellos valoran. La verdad es que no sé con qué criterios deciden a quién sí y a quién no le invitan. Y entonces ese año salió de repente, pues estos son los nuevos miembros de la academia que forman parte a partir de este año y aparecí yo ahí. Y nada, y fue una sorpresa agradable, la verdad, y curiosa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú has votado en los Oscars o qué ventajas tiene esto? Sí, pues en ese sentido funciona muy parecido a cualquier otra academia de cine como la española, la de los Goya, o básicamente tienes el derecho a votar a la hora de los premios, tanto en la fase de nominaciones como, o sea, una vez que hay películas candidatas, pues puedes votar a las nominaciones y luego a los premios. Y aparte de eso, pues nada, pues tienes actividades que organizan a veces, etcétera, a las cuales pues invitan a los miembros y como miembro de la academia pues puedes participar, ¿no? Charlas, pases especiales en un momento dado y este tipo de cosas. Y sobre todo que a la hora de que se acercan los premios, pues se hace mucha campaña, ¿no? Entonces te envían las películas y demás. Bueno, básicamente consiste en eso, la verdad. Bueno, está bien tener acceso a todas las películas, la verdad. Bueno, y ahora pasemos a tu largometraje. ¿Largometraje? ¿Tiene título ya el largometraje que se pueda decir? Tiene un título, sí, se titula El arte de volver. Bonito, Sí. bonito, bonito. Y muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito de guión. ¿Cómo fue el proceso este de escritura? La otra vez cuando hablamos me contaste que normalmente para escribir los cortometrajes te dejabas llevar a partir de una idea y te lanzabas a hacer el guión. Aquí, ¿hiciste escaleta y tratamiento antes de escribir el guión o cómo fue el proceso? Uf, pues mira, a ver, ha sido un proceso. La película se ha desarrollado dentro de un programa de la Bienale de Venecia, que se llama Bienale College Cinema, porque tienen Bienale College de diferentes categorías, ¿no? De arquitectura, de música, y tal. Entonces hay uno de cine. Es un programa que es para desarrollar películas, o sea, largometrajes, de lo que ellos llaman micropresupuesto, ¿vale? Que el micropresupuesto, según lo definen ellos, son 150.000 euros. Es decir, películas que se puedan hacer con 150.000 euros. Qué Entonces, bueno. sí, entonces todos los años hay un call for application, se abre la convocatoria y se reciben propuestas sobre tratamiento pues de eso, de ideas de película que se puedan ajustar a esos parámetros de producción. Entonces yo presenté una propuesta que fue un tratamiento. En esa primera propuesta es tratamiento solo. Yo escribí un tratamiento, unas 10 páginas, eh, que bueno, era una cosa bastante diferente a lo que al final ha salido, pero bueno, empezó como una historia compuesta de 4 historias. Eran como 4, digamos, por decirlo así, historias independientes, pero que de alguna manera se relacionaban y se entrelazaban, ¿no?
una cosa así tipo Amores Perros, este tipo de Ajá. películas que cuentan historias que son autocontenidas, pero que luego están todas de alguna forma, personajes de una historia reaparecen en otra o situaciones que coinciden y demás. Yo presenté una propuesta así, entonces la seleccionaron y cómo funciona el programa es que se hace una primera selección de 12 proyectos y entonces vas a un taller a Venecia. Es un taller súper intensivo que dura 10 días y, hay muchos mentores, ¿no? Hay mentores tanto de guión como de producción. Y entonces ahí es como coges el tratamiento y empiezas a analizar y a decir, vale, este tratamiento, esta idea, cómo la puedes desarrollar tanto a nivel de guión para que sea mejor, pero también siempre dentro de los parámetros de que se tiene que quedar en una película que se pueda hacer con este límite de presupuesto, ¿no? Entonces, ahí fue un proceso muy mentorizado. A mí me ayudó mucho esas mentorías, fue como súper intenso. Imagínate, en 10 días pasar de una primera versión de un tratamiento a tener una escaleta muy clara de cómo hacer una primera versión de guión, ¿sabes? Y entonces te vuelves a casa, digamos, después de esos 10 días y te dan un mes para entregar una primera versión de guión. Qué Ya bueno. con, digamos, con la escaleta que habías planteado, sí, con la escaleta que habías planteado durante ese taller y tal, pues ahí. Entonces, escribí esa primera versión de guión y ahí, cuando mandas la primera versión de guión, es cuando filtran de los 12 proyectos que seleccionan sobre tratamiento, ya hacen una selección final de 4 que son los que se financian, los que se reciben esa cantidad de 150.000 euros se producen con ese dinero, ¿no? Entonces, yo envié mi primera versión de guión y tuvimos la suerte que nos seleccionaron entre los 4 proyectos para hacer. Y entonces de ahí te dan otro mes para hacer una segunda versión de guión. Ya, en plan, ya, vale, ahora ya sabes que vas a hacer la película y la vas a hacer con este dinero. Entonces reescribe otra vez para que encaje en el presupuesto y para que además también para mejorarla, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte, digamos, narrativa, artística y demás del guión. Entonces yo hasta ahí lo escribí yo todo solo y a partir de ahí, de ese paso de primera versión a segunda versión, coescribí un poco también o sea, entró un co-guionista que es Daniel Remón, que además es el productor de la peli Ajá. y que es un guionista aquí español que ha escrito varios guiones de largometrajes. Este año ganó el Goya por el guión adaptado de Intemperie, Qué bueno. junto con vamos, era un guión coescrito entre él, su hermano Pablo Remón y Benito Zambrano, que es el director de la peli. Y bueno, pues nada, entonces ya con ese aporte del co-guionista también, pues terminamos de hacer una segunda versión en la que ya, digamos, encajaba, digamos, todo. La ambición artística de la peli con la realidad de los límites del Ajá. micropresupuesto, ¿no? Y ya una vez que te dan la luz verde a esa versión de guión, es, ala, rueda la peli y tiene que estar lista para el Festival de Venecia, que es en septiembre. O sea que todo el proceso, desde que tienes un tratamiento hasta que tienes la peli terminada, son 10 meses, es menos de un año. Es un Qué poco bueno. loco, pero pues, No, lo que pasa es que como tú estás acostumbrado también al mundo de los cortos, ¿no? Y es como, o sea, realmente estás acostumbrado a este tipo de producciones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora ¿no? En octubre se estrena Explota, Explota, la peli esta que he escrito con el musical de Rafael Acarrá, y claro, eso es una película que está rodada, no sé el presupuesto, pero serán tipo 3 millones de euros, ¿no? Y claro, ahí la forma de rodar de todo el mundo, el rodaje y de todo, es una. Es una y ya está, y es la forma con la que se hacen las pelis de ese nivel. Pero claro, tu forma ha sido como rodar como si fuera un cortometraje, pero con el tiempo y la magnitud del largometraje, ¿no? O sea, que sí que realmente, del mismo modo que cuando, por ejemplo, me has contado la idea del guión de lo de las 4 historias, digo, me parece muy bien porque, claro, tú a fin y a cabo, las historias cortas es lo que manejabas porque habías hecho ya varios cortos, con lo cual pensar en largo como distintas historias cortas que puedan unirse, ¿no? Me parece una forma inteligente de acercarte al largo por primera vez, ¿no? Porque está manejando algo que ya controlas, ¿no? claro, efectivamente. De hecho, o sea, este largometraje es, por decirlo así, es un largometraje todavía ¿cómo llamarlo? Con alma de cortometraje en cuanto a
al diseño al diseño de producción ha sido prácticamente igual que en mis últimos dos cortos. Mis últimos dos cortos que fueron coproducidos con Francia y tal, ya eran cortometrajes con más, digamos, financiación, no dejan de ser cortometrajes, pero bueno, fueron rodajes de 5 de 6 días, en el que pues había más equipo y demás, ¿no? Sí, siempre con las limitaciones de los recursos de un corto, pero bueno, que ya iba, digamos, un poquito más, por decirlo así, eran como más profesionales, ¿no? Y esto ha sido exactamente igual, solo que el doble de tiempo, ¿sabes? En vez de una semana, 2 semanas. Pero sí, en ese sentido ha sido muy parecido. O sea, que para mí era una forma de asumir el reto del largometraje, pero de una forma bastante asumible. Es decir, vale, es un reto, no deja de ser un reto, pero es un reto que creo que puedo asumir porque al fin y al cabo es hacer lo que he hecho en mis últimos cortos, solo que hacerlo más tiempo, ¿sabes? Y sí, por ahí ha sido una experiencia guay, la verdad. También es verdad que no es nada fácil, porque lo que dices tú, si escribes una película en la que el presupuesto son pues 3 millones o lo que sea, cuando estás escribiendo no te tienes que limitar tanto, no te puedes permitir ciertas cosas que no estás pensando, no puedo cambiar ahora de localización otra vez, que entonces ya no llega, no entra en los días de rodaje ni nada, ¿no? Y yo, en cambio, a la hora de escribir esta peli, esa cosa de hacer el puzzle estaba todo el rato presente, ¿no? De hecho, formaba parte de la naturaleza del proyecto, el estar siempre muy pendiente desde guión, ¿no? De, a ver, esto entra en la cantidad de días que vamos a tener, en ¿sabes? Cuántos personajes hay, cuánta gente, cuánto de repente en esta escena, si hacen falta muchos extras, muchos figurantes, pues ya no podemos, este tipo de cosas, ¿no? Ajá. No, no, pero bueno, tú sabiendo tus limitaciones, pues te manejas a ello. No, no, obviamente no es fácil, pero bueno, lo difícil es cuando la gente se lo imagina de otra forma en el guión y luego las limitaciones te vienen después. Cuando las limitaciones las tienes ya desde el principio, por lo menos ya vas acotándolo todo, ¿no? Sí, también es esto que se dice siempre, ¿no? De que las limitaciones te agudizan el ingenio, ¿no? Pues es verdad, muchas veces tienes que encontrar soluciones creativas a nivel de guión, porque sabes que no vas a poder hacerlo de otra manera. Entonces, al final, a veces quiero creer que salen cosas mejores digamos, por esa necesidad de sintetizar o de encontrar soluciones creativas a ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, no, yo soy muy fan de las limitaciones, se lo digo siempre a los alumnos que yo qué sé, te dicen, venga, invéntate una historia para un corto, puedes hacer todo lo que quieras. Y claro, la gente se queda bloqueada. Sin embargo, te dice, venga, va, tienes una escena, dos personajes, tienes solo 3 páginas y tiene que ser en tal sitio, tiene que tal. Y ya tu cerebro ya va acotando y va poniéndose en marcha hacia ese objetivo, ¿no? O sea, las limitaciones en general no tienen por qué ser malas, ¿no? Como al revés, te ayudan a acotarte, ¿no? Tú sabes, de hecho, que yo, o sea, mis cortos también siempre he trabajado un poco de esa manera. Es un poco mi forma de afrontar los proyectos también es un poco así, ¿no? Siempre he trabajado con esa idea de limitaciones, de usar las limitaciones, un poco como de trabajar desde lo mínimo, ¿no? Concebir las cosas desde la contención y desde lo mínimo. Intentar como sintetizar mucho para que lo que te quede sea como esté todo muy condensado ¿sabes? En poco. Ajá. Como sí, bueno, que en realidad ha sido un poco lo que he ido desarrollando en mis cortos, llevarlo simplemente a una historia que tiene más recorrido, ¿no? De tiempo, que en vez de durar 20 minutos o media hora, pues dura 90 minutos, ¿no? El triple. ¿Y Pero puedes contar algo de la historia, una sinopsis, un algo, un poco de qué va? claro, por supuesto. O sea, a ver, lo que hicimos a la hora de concebir, o sea, a la hora de pasar de esa idea de que eran 4 historias, ¿no? De esa idea original a lo que al final ha sido, hubo un paso ahí como una toma de decisiones que tenía mucho que ver con encontrarle, que hiciera clic un poco, ¿no? Que hiciera clic que encajara la ambición que había narrativa en ese primer tratamiento con la realidad de las limitaciones ¿no? Que ya de repente cuando te pones realmente a hacer números y hacer cálculos y cuántos días vas a poder rodar y tal, y dices, uy, vale, pues ahora ya sé un poco por dónde están mis parámetros, por dónde tengo que construir. Entonces ahí hubo una toma de decisiones importante que fue, vale, de las 4 historias que había una en concreto que era claramente la más atractiva o la que de una forma más clara transmitía la esencia de la temática que unía un poco a las 4 historias, ¿vale? Que tenía que ver con
con la muerte, que dicho así suena muy deprimente. Vamos a hacer una película sobre la muerte. Pero había un sentido también de cierto, como de humor en afrontar el tema, como de decir, bueno, esta sensación de que vivimos la vida como si no nos fuéramos a morir nunca, porque si no sería horrible, no podríamos vivirla, pero también de vez en cuando nos llegan señales que nos dan esa conciencia de decir, es que puede ser mañana, es que puedo durar 20 años más o 2 días más, no tenemos esa certeza, ¿no? Vivimos nuestro día a día intentando olvidarnos de ese hecho, pero de vez en cuando pasan cosas en la vida que nos lo recuerdan, ¿no? Y, y esa era un poco la esencia, digamos, por decirlo así, el tema muy general de la película. Entonces vimos claramente que había una de las historias que contenía muy claramente eso, porque era una historia de una nieta que visitaba a su abuelo en la residencia de ancianos donde vivía, ¿no? Y entonces ahí había como una clara dinámica del final de la vida con una visión de una persona más joven y ese contraste, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de convertir a esa nieta a la protagonista de la película y, digamos, intentar tirar de esa situación y de ese personaje y que fuera nuestra protagonista y que ese personaje estuviera constantemente en la película y mantener un poco esa intención formal que había de que fueran historias autocontenidas pero que se relacionaban, solo que lo íbamos a hacer, pero siempre con ella. Es decir, Ajá. ella pasa de una situación en la que visita a su abuelo, ahora pasa a otra situación con otro personaje y que la peli tuviera esta puesta formal, por decirlo así, muy clara, de que no hay escenas cortas, no hay la típica escena de transición, de que dura un minutito, de no sé qué, no, sino que son todo como trozos de vida grandes, de 5 minutos, de 6 hasta de 10 minutos el más largo, ¿sabes? En la que ella va teniendo diferentes encuentros con diferentes personajes, pero siempre es ella, ¿no? Ella y que llega un momento en la peli en la que ya has visto 2 o 3 escenas que ya asumes y dices, vale, la peli es así, o sea, voy a estar siempre viendo escenas largas y tal, ¿vale? Y de alguna manera cada uno de esos trozos de vida que se capturan forma una historia autocontenida en sí misma, ¿no? Pero todas van creando un cúmulo que se van acumulando en el viaje, por decirlo así, emocional de la protagonista. Ajá. Eh, Que, no sé, me has preguntado de qué iba la peli y en realidad no sé si te lo he No, contado, pero pero está muy bien porque, bueno, esto a fin y al cabo lo que nos importa es hablar de guión y has hablado de guión, de la construcción de la película, de cómo lo has hecho. O sea, a mí me interesa más lo que me has dicho que la sinopsis, ¿no? Y luego también ya como conociendo un poco tu obra, claro, me parece muy lógico en ti, ¿no? De repente, porque tus cortos, eso, muchos son planos secuencia directamente de personajes hablando, ¿no? Con lo cual realmente estás trabajando sobre una forma de trabajar y de contar historias que es la que estás creando, ¿no? En estos años, ¿no? Me parece muy inteligente lanzarte así, además de las limitaciones y que no tenías otra, claro. sí, claro, el truco, bueno, o el reto, o yo qué sé, o la clave de todo eso es encontrar la forma en la que esas limitaciones tú encuentres tu forma de trabajar cómodamente dentro de las limitaciones. Que digas, vale, tengo estas limitaciones, pero no las voy a sentir todo el rato como una frustración de, ay, quiero hacer esto y no puedo, sino que digas, vale, dentro de estos parámetros voy a trabajar como yo quiero, cómodamente, ¿no? Es decir, vale, pues si sé que puedo hacer menos escenas, pero las puedo hacer largas y encuentro la manera en la que a mí eso me funcione, pues ya está, ¿no? Lo puedes llegar a disfrutar, ¿no? Siempre dentro de que surgen muchos obstáculos, obviamente, en una película Sí. de micro presupuesto. Como por ejemplo el mega obstáculo, que todavía no hemos hablado todavía, pero bueno, el ayudante de dirección de la película, Quiroga, que también le entrevisté en el podcast, mira, pondré también el link por si acaso alguien quiere escucharlo, me contó como que 2 días antes del rodaje llegó, chan chan chan, el mega obstáculo, la pandemia. ¿Qué pasó? Sí, exacto, claro. Yo ya me metí en esta aventura de hacer la película del micropresupuesto y tal, sabiendo que iba a ser una constante carrera de obstáculos, donde iba a haber que estar muy dispuesto a moldarte a lo que viniera y a afrontar las cosas con esta actitud de, como decía Bruce Lee, de be like water, my friend, ¿no? Sé como el agua, amóldate a las cosas. Pero nunca me habría imaginado que uno de los obstáculos que nos íbamos a encontrar era la pandemia mundial. Y sí, efectivamente, no fue que nos paró 2 días antes de rodar, sino que nos fue en medio del rodaje. Es decir, empezamos a Sí, sí. rodar
Y ya cada día que íbamos rodando, cada vez había más paranoia en general, ¿no? En que, hostia, cada vez hay más casos, no se sabe qué va a pasar, tal. Y fue un rodaje muy corto, porque en realidad han sido 11 días de rodaje, o sea, es muy poco. Pero rodamos 9 días y los últimos 2 días ya no pudimos porque se decretó el estado de alarma y no pudimos rodar. Entonces nos quedamos a falta de 2 días de 11, que ya ves tú. Que por otro lado, dentro de la mala suerte fue una suerte. Durante el confinamiento yo he podido avanzar montándolo ya rodado, ¿sabes? Teníamos suficiente material rodado, siendo 9 días de 11, como para yo por lo menos, a falta de un agujero de lo que no habíamos rodado, podía construir por lo menos ya un primer corte de la película, ¿sabes? Y sí, así fue. Y bueno, ahora en junio, cuando ya hemos vuelto a la nueva normalidad, pues hemos podido completar esos 2 días de rodaje que nos faltaban. Por suerte lo hemos podido hacer bien, había disponibilidad por parte de los actores, del equipo, hemos sido prácticamente el mismo equipo. O sea que bien, vamos, Qué bueno. quiero decir bien. Al final porque lo peor fue cuando se paró todo y había una incertidumbre absoluta de, bueno, no sabemos si se va a volver a poder hacer, cuándo, ni cómo, ni si se podrá o no se podrá. Pero bueno, sí, ahora ya está todo rodado y ya estoy cerrando el montaje, o sea que parece que sí, que va a haber habemos película. ¿Y el montaje lo estás haciendo tú? Porque, claro, tú eres montador o estás trabajando con alguien. Lo estoy haciendo yo, porque no porque quiera, ¿eh? Porque aunque yo sea montador, ya por ejemplo mis últimos 2 cortos, como te digo, que ya eran cortos que tenían más financiación y tal, pude trabajar con otras personas, o sea, como con montadores. Mi corto Atos Nen lo monté con Miguel Doblado, que es un montador muy bueno y que además es un montador que ha montado varias pelis de directores montadores, con lo cual creo que tiene como esa Ah, qué mano bien. también especial de saber trabajar con un director que además es montador. Y otro corto que se llama Off Ice, que lo monté con Álvaro Jiménez Sarmiento, que también es un montador estupendo. Y en esta peli me hubiera gustado trabajar con alguien, un montador o con una montadora que no sea yo. Y vamos, de hecho me hubiera encantado repetir con Miguel, por ejemplo. Pues vamos, a muchos montadores y montadoras que conozco, como yo soy montador, conozco muchos buenísimos y fantásticos. Creo que es mucho mejor porque igual que en cualquier otro aspecto de la película, pues 4 ojos ven más que dos cabezas piensan más que una, y aparte que en este caso concreto en el que eres guionista, director, y luego te pones a montar, hay una cosa que por mucho que yo sea montador no me puedo ofrecer a mí mismo, ¿no? Que es una distancia sobre el material, una mirada fresca, y esa, quieras que no, yo intento hacerlo, pero tardo más tiempo en adquirir esa distancia sobre el material que si tuviera un montador o una montadora a mi lado que me ofreciera desde el principio ya ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una cuestión de necesidades del micropresupuesto, que al final tienes que decidir dónde usar los recursos y en este caso, pues si yo soy montador y la puedo montar, pues mira, pues recursos que se pueden usar para otras prioridades, ¿no? Y lo que sí es verdad es que dentro del programa este de Bienal College hay una mentoría de montaje, con lo cual, bueno, yo sabía que contaba con eso, que contaba con que por lo menos no iba a ser que alguien montar 100% con alguien, pero sí que iba a tener esta mentoría de una persona a la que yo le puedo ir compartiendo el proceso, enviarle versiones de secuencias, tal, y eso ha ayudado mucho, ¿sabes? Sí, y has tenido, le has ido enviando a esa persona y has tenido ese feedback. Claro, y además, bueno, de hecho han sido 2 personas del equipo de la Bienale. A la mentora específica de montaje, que es maravillosa, se llama Mary Stephen. Es una mujer súper interesante su carrera porque ella es originalmente de Hong Kong, pero se mudó a Francia muy jovencita. Era muy, pues yo creo que motivada puramente por la cinefilia. Se fue a Francia y ella empezó a trabajar como ayudante de la montadora de las películas de Romer. Y trabajó en el equipo de Guy Romer mucho tiempo y sí, y ella ha sido una gran compañera de este proceso, aunque sea así en lo remoto. Y otra persona del equipo de Bienale, que se llama Alec von Bargen, que también ha estado muy presente en cuanto a compartirle yo el proceso, enviarle versiones y darme feedback, y eso ha ayudado mucho. Y luego ahora que ya estoy, digamos,
en el proceso de pasar del rough cut al fine cut, ¿sabes? De empezar a afinar el corte, digamos, más en bruto al corte final. Ya sí que estoy tirando de feedback de gente que, ¿sabes? Conocida, de montadores y montadores, compañeros de profesión que conozco, que ahora por lo menos, aunque sea en este proceso final, que me aporten un poquito de visión externa, ¿no? ¿Y qué planes tienes después? ¿Tienes, no sé si eso también, ese programa os da una exhibición, una distribución, o vas a pensar en moverte en un mercado de festivales y empezar a hacer la ronda? O... Sí, a ver, el programa va unido a que la peli se estrena en Venecia, ¿vale? Es decir, las películas que se hacen todos los años, seleccionan 4 películas de esto que se llama Biennale College, las financia la Biennale, se producen, las condiciones además son que se tienen que hacer con ese presupuesto que te da la Bienale y nada más, es decir, porque la cuestión es que se hagan dentro de ese reto y que todos tengan la igualdad de condiciones a la hora de hacer las películas. Y luego se exhiben en el festival. Forman parte de la sección oficial del festival, lo que pasa que no compiten porque obviamente son películas financiadas por la propia Bienale y sería raro que compitieran y ganaran un premio, ¿no? Sí. Podrían decir que hay tongo, ¿no? Lógicamente. Entonces, sí, tenemos el estreno allí. El festival ya se ha confirmado que por suerte sí que se va a hacer de forma presencial. Supongo que pues con todas las restricciones que tengan que cumplir y demás, no va a ser un festival normal como todos los años, lógicamente, porque habrá mucha gente, sobre todo de otros continentes, que no puedan venir, pero bueno, pero se van a hacer proyecciones Pero presenciales y tal. este año, en el 2020, se va a estrenar. Sí, ¡Qué en bueno! septiembre, eso es. Sí, 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 por eso ahora estamos a toda prisa terminando la película para llegar a tiempo. Sí, sí. No, lo que pasa es que es genial esto de tener tantos deadlines de tienes que hacer el guión en un mes, tienes que hacer en no sé qué, tienes que grabar en tantos días, tienes que estrenar tal día. Eso lo que haces, ¿no? Porque muchas veces como que se dilatan todos los tiempos hasta que tal, tal, tal. Y bueno, es así, funcionamos mucho mejor el ser humano con deadline. O sea que, nada, muy bien. Muy bien, porque claro, tú al final, como en un año y medio, vas a decir, mira, tenía una idea y he estrenado en Venecia una película. O sea, ¿cuándo, en qué situación más, ¿no? Uno podía verse en una situación tan ideal, ¿no? Sí, desde luego, o sea, el programa tiene eso de maravilloso y también tiene eso no sé cómo llamarlo, Sí, el agobio. de vértigo, porque al final sí, tiene un poco de meterte en una especie de montaña rusa que una vez que entras ya es como si tienes la suerte de que te cogen la primera vez y luego pasas ese segundo filtro y ya sabes que la peli se hace, a partir de ahí ya es como, uff, esto ya no tiene frenos, hay que, ¿sabes? Es como tirarte con un coche por una cuesta abajo sin frenos y hay que ir sorteando los obstáculos, pero sabes que frenar no puedes. Y nada, bien, pero para mí la experiencia ha sido maravillosa, yo se la recomiendo a todo el mundo lo que pasa que sí que es verdad que la clave está en dar con esa fórmula que digas, vale, voy a hacer la película, la voy a hacer en estos parámetros y la hago y aún así hago la película que quiero, ¿no? Porque lo que sí que no funciona, yo creo, es tengo una película que quiero hacer que necesitaría 1 millón de euros, pero bueno, como entro aquí la hago de esta manera. Entonces sí que yo creo que es un proceso frustrante, porque al final va a ser una película que no era la que querías y bueno, no sé, cada uno tendrá su viaje, pero yo creo que la clave está en eso, pero vamos, el programa, en ese sentido, lo que dices tú, en qué otra circunstancia puedes pasar de una primera versión de un tratamiento a una película estrenada en un año, ¿sabes? Es increíble. Qué alegría. Muy bien, pues nada, pues nada, ya esperando que se estrene y a ver luego cómo va a haber alguna distribución en alguna plataforma para que se puedan ver en más sitios. No sé si, porque ¿quién produce esto? ¿Lo habéis vosotros producido? ¿Lo producen ellos? ¿Lo producéis a medias? A ver, la participación en el programa es director con productor, ¿no? O sea, director con productora o directora con productora, lo que sea. Quiero decir, entonces yo fui con una productora que se llama Tourmalet, que son una productora de aquí de España, con la que ya colaboré en algunos de mis cortos, y el productor es Dani Remón, que también ha sido luego el co-guionista, y, entonces, la película la financia hacia la Bienale, pero la película es de la productora, vamos. O sea, una vez que... El único requisito es que estrenes allí. Una vez que estrenas allí, la película es
tuya y haces lo que quieras con ella, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos distribución aquí en España y se va a distribuir, no sabemos todavía exactamente cómo, o sea, cuándo exactamente. De una vez que pase Venecia, pues habrá que ver un poco el calendario, sobre todo este año tan complicado con el tema coronavirus. El mundo calendario de distribución es más difícil de lo normal, pero bueno, nuestra intención es también intentar estrenar en algún festival aquí en España, si puede ser, y luego pues hacer estreno en salas y si hay alguna plataforma que quiere. Esto ya, no sé, dependerá de la distribuidora, ¿sabes? Pero sí, vamos, en ese sentido es una película pequeñita, pero es una película que va a estar ahí. Es que existirá, espero. y sí, además, bueno, la verdad es que me siento, no lo hemos hablado, pero te voy a decir que me siento súper afortunado porque dentro de que es una película pensada y hecha desde lo mínimo y desde la contención absoluta, me siento súper afortunado porque hemos conseguido un reparto que todavía ni me lo creo. Estoy súper feliz y agradecidísimo. ¿Quién son? Al reparto pues mira, de protagonista está Macarena García. Sí. Sí, y luego, claro, como es una película, ella es la protagonista que está todo el tiempo y como luego cada escena es un encuentro con diferentes personajes, pues hay bastante. Entonces está Celso Bugallo, Sí. está Mireia Oriol, está Nacho Sánchez, está Ingrid García Johnson. Hombre, la protagonista de mi peli. Sí. Está también Luca Peros y también está Lucía Juárez. Este es el reparto así como principal, de personajes principales. Y guay, la verdad que es súper feliz en ese sentido, estoy muy contento. Y nada, y ya te digo, ahora cerrando el montaje. Con muchos nervios ahora, la verdad. No, pero me parece eso, ya te lo he dicho varias veces, como que has encontrado el producto y la forma de hacer, que es algo que todas esas limitaciones sí que afortunadamente encajaban dentro de tus virtudes y de tu forma de contar las cosas, ¿no? Que hay otras personas que le ponen esas limitaciones y no podrían hacerlo. Tú sí, porque tu forma de contar tus historias es así, con lo cual, nada, yo le auguro mucho éxito y nada, tengo muchas ganas de verla, no sé si en España, porque bueno, también esta vida a ver cómo me llevará, y si no, pues en alguna plataforma o en algún sitio, o que venga aquí al festival de Montevideo, si vuelven los festivales presenciales y estas cosas. Ojalá que sí, eso me encantaría, mira, que no conozco, nunca he estado en Uruguay, me apetece mucho ir. Pues claro, os venís aquí y vamos, sería mítico. Pero bueno, eso parece, ahora con el mundo coronavirus, hablar de todo eso es como marciano, ¿no? Pero bueno, pasará Sí, el virus y volverá a la normalidad. Sí, hombre, a ver, ahora a partir de septiembre empieza a haber festivales de cine presenciales otra vez, ¿no? Está Venecia, que va a ser como uno primero, creo, sí, de los primeros, y San Sebastián también, y no, ya parece como que de estos primeros festivales de septiembre a diciembre, supongo que van a ser todavía, pues eso, entre medio raros en ese sentido, de que con muchas restricciones, con mucha falta de asistencia por parte de gente de otros continentes, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también está en Canadá está Toronto, que también va a ser, creo que es en octubre o noviembre o así, también se va a hacer presencial, yo qué sé, a ver un poco cómo empiezan a funcionar estos festivales que se van a hacer otra vez después de la pandemia, son los primeros que se van a hacer de forma presencial, a ver qué tal. Yo espero que bien. Muy bien, Pedro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí otra vez. La otra vez que estuviste, quedamos en que volverías cuando hiciste la peli y fíjate, ha ido más rápido de lo que esperábamos todos hace 2 años. Con lo cual, bueno, ya la tercera vez que vengas, que tú eres la primera persona que viene 2 veces, bueno, pues yo no sé si será con tu siguiente peli o a saber con qué. Pero bueno, nos volveremos a ver y nada, y a ver cuándo nos podemos ver en persona. Genial, claro que sí, muchas ganas de verte. A ver si cuando se pueda otra vez viajar, pues cuando vengas por aquí avísame. Pues sí, así será. A ver si en Navidades puedo ir para allá. A ver cómo está el mundo. Venga, pues nada, Pedro, un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Chao. Chao. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado con Pedro Collantes de cómo rodar su primer largometraje con tan solo 150.000 euros. Si pensáis que este podcast le puede ser útil a alguien, pues nada, contárselo, enviarle un mail, un WhatsApp, contárselo cara a cara, mascarilla a mascarilla, o divulgando por las redes sociales, vuestras redes sociales,
porque no solamente le ayudaréis a él, sino también a mí, porque bueno, ya sabéis cómo funciona esto de los podcasts. Cuanto más gente te vea, más gente te recomiende, más gente comente, bueno, pues mejor te colocan las plataformas de podcast en sus rankings y bueno, y así se llega a más gente. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!